Academia de Artes Scarlett Pazmiño. Mi siguiente invitada es psicóloga educativa y magíster en psicología clínica, directora de Psicoespacio, Centro de Atención Psicológica. También es docente universitaria e investigadora en temas de salud mental. Me estoy refiriendo a Gabriela Osorio Rodríguez, quien conversará con nosotros en el siguiente segmento. Conquistadores. Gabriela, es muy grato iniciar este primer programa del 2021 contigo y hablar sobre temas que son muy importantes para que nosotros enfrentemos este nuevo año de manera positiva y con ese deseo de no quedarnos en el pasado tristes, sin esperanza alguna, sino que retomar el rumbo y con más fuerza. Así que bienvenida. Vamos a conversar sobre la resiliencia como estrategia para encarar el 2021 frente a la pandemia por el COVID-19. ¿Qué es la resiliencia? Bueno, antes que todo quiero agradecerte por la invitación y por este espacio y permitirme tal vez este ser el primero del año para motivar un poco a la gente y acompañarles en esos procesos difíciles que han venido durante este tiempo de pandemia. Bueno, refiriéndonos un poco al tema, cuando hablamos de resiliencia desde el punto de vista psicológico, es la capacidad que tenemos todas las personas, ¿no? De utilizar nuestros propios recursos de seres humanos psicológicos para enfrentar una crisis y volverla una oportunidad de cambio. Es decir, no quedarnos solo en la situación de fracaso, en el pensamiento negativo, en las situaciones que no puedo modificar, sino que más bien ver de una dificultad una oportunidad de crecimiento. ¿Ya? Eso es básicamente la resiliencia. Uh-huh. Bien, entonces con eso tú nos estás diciendo que nosotros como seres humanos podemos desarrollar una personalidad que en realidad nos va a ayudar a enfrentar y tener fortalezas que a veces están ocultas para poder avanzar. ¿Cuál es tu opinión como profesional sobre síndromes que tal vez vinieron de la mano con esta pandemia? Listo, un poco pensando, un poquito hablando de la resiliencia, sí, que tú me decías, podemos desarrollar una personalidad, sí, la resiliencia no es un rasgo, una característica con la que nacemos todos, ¿no? Sí tenemos un fuerte carácter que nos puede ayudar a hacer mucho más fácil resolver un problema, pero la resiliencia también la podemos desarrollar como una capacidad y esta se desarrolla a partir de un evento difícil que nosotros hemos tenido que aprender a adaptarnos a ese cambio y salir de esto adelante, ¿no? ¿Qué pasó durante la pandemia? Bueno, desde el punto de vista psicológico, los síndromes que más se dieron fueron trastornos mentales. Desde el punto de vista, vimos la ansiedad, la depresión como mayores incidencias, ¿no? Y en todas las edades, niños, adultos, adolescentes, claro que bajo diferentes motivos nació en cada uno este tipo de trastornos, ¿no? En el caso de los niños, la situación de ansiedad debido al confinamiento, al miedo de no saber qué es lo que sucedía, de estar confinados en casa, esta situación un poco de miedo, ¿no? Por la sobreexposición en las redes de comunicación, también llevó a las personas adultas a desarrollar síntomas ansiosos, síntomas depresivos, que están generando un poco en la situación de duelos que se presentaron también, claro, por la muerte de muchos de los familiares. Por otro lado, la depresión también, algunos perdieron su trabajo. Otras personas, al vivir en confinamiento, muchos entraron en procesos de crisis matrimoniales también, ¿no? Al pasar mucho más tiempo, pudieron darse cuenta que existían ciertas diferencias y eso llevó a mucha gente a divorciarse, ¿no? O tomar decisiones muy trascendentales en la vida de la persona que les generó cambiar totalmente la forma de vida que tenía. Entonces, este tipo de cosas desarrollaron síntomas como la depresión, como te decía, la ansiedad, pero también se desarrollaron ciertos síntomas que tienen que ver un poco con el mundo laboral. Por ejemplo, el síndrome de burnout que se conoce, ¿no? El desgaste o el trabajador quemado, ¿no? El síndrome del cuidador quemado también, ¿no? Las personas que se dedican a cuidar a personas con enfermedades catastróficas o adultos mayores, que los cuales eran mucho más propensos a sufrir mayores consecuencias en relación al virus, ¿no? Y todos en general también se dio ya después, post pandemia, cuando la gente comenzó a salir y se obligaba del trabajo, ya dejar el teletrabajo y pasar a la vida real, como podemos decirlo, el síndrome de la cabaña, que fue algo que también fue muy estudiado últimamente, que implica un poco ese miedo a volver a exponerte a la realidad y ese miedo de poderte contagiar, ¿no?
con las personas que están a tu alrededor. No querer salir, porque hay nadie gente que quería no salir porque el lugar seguro era la casa y salir era exponerte a contagiarte, ¿no? O en contagiar a los que viven contigo. Entonces esto hacía que mucha gente prefería trabajar en la casa, los papás mismos, empezó todo el revolú de las clases virtuales que se mantengan porque podría traer problemas de niños. Entonces, fueron los síndromes más comunes que se dieron. Y el síndrome de burnout, que también se dio mucho en los trabajadores, especialmente en los docentes, los cuales tuvieron que enfrentarse a volverse, no solo educar al niño, sino educar al papá para que eduque al niño. Y sobrecargarse de trabajo todo el mundo, porque en teletrabajo no tenías un horario. Horario fijo, no había una línea que te decía, tú cuando ibas a tu trabajo de tal hora a tal hora, y ese es tu tiempo y tu espacio, y llegabas a tu casa. Pero ahora tu casa se convirtió en tu lugar de trabajo. Entonces, no había horarios definidos y la gente trabajaba horas de horas perdiéndose en su rutina diaria. Entonces, todo eso generó ciertos malestares a nivel psicológico, ¿no? Ahora, retomando estas situaciones que se iban presentando, por ejemplo, en los niños, ya, tú como psicóloga, ¿cuáles serían esas recomendaciones o pasos a seguir para evitar que el niño caiga tal vez en el deseo de que se sienta triste, se sienta desmotivado, o ya no, o pierda ese deseo de relacionarse con el otro? Ya, ¿qué pasos podemos seguir los que son padres, las familias, para los niños? Listo. Como te decía, en parte de mi consulta en estos últimos meses, a partir de la pandemia, he trabajado con niños que están sufriendo situaciones de ansiedad, sobre todo, ¿no? Fobias, ¿no? El miedo a dormir, el miedo a salir de casa, también depresiones porque se sienten desmotivados, como dices tú, a estudiar, estar todo el tiempo encerrado, van perdiendo su capacidad de habilidades sociales para relacionarse porque todo ahora es virtual y ya no pueden tener contacto con las personas por el miedo a lo que sucede. Yo he trabajado básicamente, lo primero, creo, y más importante que los papás tienen que hacer, es sentarse con sus niños y evaluar los miedos y las situaciones que están siendo estresadas en los chicos. Identificar esas emociones negativas que se han desarrollado a partir de esta situación de pandemia, ¿no? Hablar con los niños, explicarles realmente en qué consiste el virus, porque eso también pasó, ¿no? Los papás ansiosos, miedosos un poco con lo que sucedía, los niños escuchaban en la radio, escuchaban a los papás, no salgas, no hagas esto, no hagas lo otro, y aumentaba el miedo. El estrés también. El estrés de los padres y de los niños, ¿no? Lo cual se manifestaba en trastornos de llanto, de situaciones de desesperación, de control de impulsos. Los niños se volvieron con comportamientos disruptivos, muchos en casa, no querían estar en casa, discutían por todo esto se dio, ¿no? Pero tiene que ver un poco con ese miedo, ¿no? Se generaron estas situaciones ansiosas porque el niño no conocía realmente lo que sucedía. Solo escuchaba de los adultos que no puedes salir, te puede pasar algo, ¿no? Entonces es importante que los papás primero identifiquen cuáles son esos cambios de comportamiento que se están dando en sus niños y sentarse con el niño, hablarlo de la mejor manera posible, que él pueda comprender qué es lo que realmente estaba sucediendo, cuáles son las medidas de bioseguridad, pero también darle a los niños espacios de recreación. Sí, es difícil salir porque todos tenemos miedo a contagiarnos. No lo puedo llevar a un parque, no lo puedo llevar a un centro comercial, pero sí puedo hacer cosas mucho más controladas. Por ejemplo, ir quizás en unas horas que sé que el parque no está tan operado y estar en un espacio específico con mi niño, ¿no? Con el niño, tal vez ver una película, hacer juegos de mesa que no implique salir, visitar tal vez a algún familiar cercano que sabe que no está en condiciones de contagiarse o que puedan ellos llevar el contagio. Y también fomentar mucho las redes sociales. Sí, la hemos utilizado para estudiar, pero también la podemos utilizar para comunicarnos, ¿ya? Entonces, dar esos espacios para que los niños puedan conversar con sus compañeritos de la escuela, para que ellos vayan retomando poco a poco esos procesos de socialización. Claro, una normalidad, por decirlo así, un poco distinta, con diferentes caminos, pero que a la vez lo van a mantener al niño en contacto con otros. Claro, más que todo en los niños que tienen problemas de socialización, ¿no? Hay muchos chicos que son muy tímidos y la pandemia lo que ha hecho es perjudicar mayormente esos problemas, porque el niño no socializa, no sale. Entonces es muy importante en ellos, sobre todo, abrir espacios de socialización con otros niños. Y como tú indicas, es muy importante el apoyo de la familia, porque, bueno, yo también soy educadora, pero, por ejemplo, bueno, en el grupo de
estudiantes, niñas, hablamos de 6 a 9 años, en la mayoría se notaba el deseo. Tú te conectabas por el Zoom y enseguida, mira, este es mi muñequito, esto me compró mi papá, hice esto, papá. El deseo de hablar, la necesidad de hablar con el otro. Entonces, es importante, como tú dices, estar pendiente. ¿Qué está cambiando en este pequeño? Si está algo que está fuera de la normalidad, y ayudarlo para que no ocurra ningún otro problema. Y encuentra el equilibrio, y sobre todo si ellos se dan cuenta que esto está sobrepasando o ellos mismos no pueden manejarlo, porque una de las cosas, por ejemplo, lo que más traté en este tiempo fue fobias, ¿no? Fobias al dormir, pesadillas, el de tocar, el ser tocado por el hecho de contagiarse, el de sufrir una enfermedad. Ahí sí es necesario que busquen una ayuda de un profesional para que trabaje con el niño. Eso también es importante. Hay cosas que los papás pueden resolver, pero cuando se salen de las manos, es importante que ellos identifiquen que es preferible acudir a un profesional de salud mental, ¿no? Un psicólogo. Pero a veces también hay el temor, no, pero ¿por qué lo voy a llevar al psicólogo? Lo típico, no, es que el niño no está loco. Exacto. Ya, tú como profesional, ¿qué le dirías a los padres, a la familia en general, que a veces no solo un niño, un adulto puede necesitar ir donde un psicólogo y tratar pues su caso? ¿Qué les podrías decir tal vez a personas que todavía tienen esta idea?